Gloria a Dios, amén, qué gran privilegio, la verdad, poder ministrar en esta maravillosa conferencia y qué gran responsabilidad también. Pero me dejó calientito aquí el hermano Salvador Prieto, tremendo sermón, gran enseñanza para nuestras vidas y una gran responsabilidad porque hay líderes, hay pastores aquí que son un gran ejemplo para mí y ahora poder ministrarle a ellos. Eso es una gran responsabilidad. Yo le animo que abra su corazón. Dios es fiel y Dios va a hablar a cada corazón esta mañana. Si usted trae su Biblia, ábrala en 1 Samuel, capítulo 7. Recientemente leí un libro donde hablaba de uno de los hombres más exitosos en el mundo de los negocios, llamado Jack Welch. Tal vez usted ha escuchado de este hombre. Este hombre fue director por años de la empresa General Electric, una empresa fundada por Thomas Alva Edison, y ese hombre era un cocazo para los negocios y para idear cosas. Y en los años 80, esa empresa General Electric fue declarada en bancarrota, sufriendo una crisis financiera. Pero este hombre, Jack Welch, me llamó mucho la atención lo que él hizo. Este hombre inspiró a un grupo de personas y salvó a esta empresa llevándola a convertir en una de las más valiosas y poderosas del mundo. General Electric, la conocemos, hace refrigeradores, microondas y toda clase de cosas eléctricas. Y unas palabras de Jack Welch fueron experto en el tema de liderazgo, fueron: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más y a ser mejores, eres un líder. Este hombre llevó una empresa que estaba a punto de experimentar el peor fracaso a uno de los más grandes éxitos en el mundo de negocios. Ahora, le he dicho esto porque la escritura que vamos a leer aquí esta mañana, aquí nos habla de Samuel. Samuel era un hombre de Dios, un profeta que Dios lo puso, un líder que inspiró llevando al pueblo de Israel a superar el peor fracaso de sus vidas, dirigiéndolos en hacer cambios personales, y eso causó un futuro lleno de victorias. ¿Cuántos desean victorias? Bendición de Dios sobre su vida. Esta conferencia, me encanta el título de esta conferencia: si Jehová no edificare la casa, necesitamos la ayuda de Dios y la bendición de nuestro Dios. Quiero predicar un sermón que he titulado Liderazgo que Inspira. 1 Samuel 7, del 3 al 12. Vamos a leer esta escritura. 1 Samuel 7, 3 al 12. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué palabras fueron estas
quiero hablarles de liderazgo que inspire. Quiero hablar primeramente acerca de la tarea de inspirar, porque cada uno de nosotros, como pastores, como ministros, maestros, como cristianos, tenemos una tarea de inspirar a los demás. Somos llamados a ser la luz del mundo. Y aquí en nuestra historia vemos a Samuel hablándole al pueblo israelita en un tiempo en el que habían ellos abandonado a Dios y estaban a punto de enfrentar y ser derrotados por los filisteos. Así que esta era una situación difícil que aquí está explicando la palabra de Dios, donde Dios mismo no podía moverse para ellos. Y es aquí donde Samuel entra en acción hablándoles lo que necesitaban escuchar. Qué tremendo es que nuestro compañerismo, mis hermanos, tengamos a hombres, tengamos líderes que nos hablan verdades con autoridad moral. Que vienen verdades del cielo sobre nuestras vidas, no lo que necesitamos escuchar, mi hermano, lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. A eso venimos a la iglesia, a la conferencia. La Biblia nos dice en 1 Samuel 3, versículo 19, que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y esto nos enseña aquí que Samuel era un hombre que causaba inspiración. Era un hombre desde su juventud que estaba entregado buscando la mente de Dios. Tenía autoridad moral para hablar y la gente podía confiar en él. Rosalind Carter, ex primera dama de Estados Unidos, dijo estas palabras muy interesantes. Ella dijo: un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir. Y un gran líder las lleva a donde no necesariamente quieren ir, pero deben de estar. Y qué tremendo es lo que hace un gran líder. Y esto es lo que hace Samuel aquí, dándoles un mensaje de arrepentimiento, llevando al pueblo israelita no a donde ellos querían ir, sino al lugar donde ellos deberían de estar. Y el versículo 3 nos dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Este fue un llamado de arrepentimiento para que el enemigo no tomara dominio sobre ellos. Ahora, esto no debe de extrañarnos a usted y a mí, porque sabemos que estamos bajo amenaza constantemente, una amenaza espiritual. Hay un enemigo espiritual que busca constantemente frenar lo que estamos haciendo, los propósitos de Dios, de tomar dominio sobre nuestras ciudades, nuestras familias, nuestras propias vidas y nuestros ministerios. Y este enemigo espiritual es real. Entendemos que vivimos en un mundo caído, lo sabemos bien, dominado por el pecado. Y estamos siendo bombardeados por toda clase de tentaciones. Yo veo a jovencitos muchas veces batallando en iglesias, pero no nada más jóvenes. Veo a hombres mayores, veo a mujeres también batallando con tentaciones constantemente, pero también pastores que sufren tentaciones y batallan con ello, pero que porque vivimos en un mundo caído. Estamos bombardeados por ello, pero también estamos siendo bombardeados, como en esta conferencia, con mensajes poderosos de Dios, predicaciones que nos llevan y nos conducen al arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa lamentar haber hecho o dejado de hacer alguna cosa, es volverse atrás de una decisión o no ser firme con un compromiso. En otras palabras, arrepentimiento es un cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Benditas las conferencias que siempre nos dirigen a dar esos cambios necesarios. Yo doy gracias a Dios cada conferencia. Cuando escucho un sermón, me confronta, me
sale a flote lo que estoy haciendo mal, lo que hay algo malo dentro de mí, y doy gracias a Dios por ello. Porque si somos honestos, hay cosas que necesitamos cambiar o mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que le hacía falta al pueblo de Israel. Ellos le habían fallado a Dios, le habían dado la espalda a Dios y sus corazones se habían olvidado de Dios. Y yo quiero que vea por unos momentos en esta mañana los riesgos que hay cuando se vive lejos de Dios. Porque hay riesgos, hay peligros. Porque esto no sucede allá afuera, mi hermano, nada más con gente inconversa, sino también hay riesgos dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Y el versículo 3 nos dice estas palabras: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Y esto nos habla aquí de un problema interno. Primeramente nos habla del corazón. Algo que no se alcanza a ver a simple vista, que no podemos mirar el corazón de la gente. Y el profeta Jeremías habla de esto diciendo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Estamos hablando de algo interno. Ahora piensen esto, hay cosas internas que tenemos que cambiar. Hay cosas internas dentro de cada uno de nosotros que necesitan ser arrancadas. ¿Cuántos son honestos esta mañana? Que necesitan ser removidas inmediatamente, porque podemos estar en la iglesia, podemos estar en esta conferencia, mis hermanos, qué tremendo, pero por dentro puede estar lleno de indiferencia. Por dentro puede estar lleno de inmoralidad sexual, de malas actitudes que no quiere arrancarlas. Está satisfecho y creer que todo está bien. Nuestra escritura nos dice que debemos volver nuestro corazón a Dios. Debemos mirar hacia arriba. Debemos, usted y yo, dejar atrás cosas que están adentro, que no se ven, pero que nos mantienen alejados de Dios. Hay pecados que nos separan de las bendiciones de Dios. Un segundo riesgo es que nos habla de lo externo también, cuando dice: quitad los dioses ajenos. Ahora debemos entender que lo más importante aquí era lo interno, porque Dios se agrada de lo interno, de qué somos, qué tenemos aquí adentro. Y después vendría lo exterior, porque eso es lo que produce el arrepentimiento. Cuando llegamos a la iglesia, yo recuerdo bien cuando llegué a este altar, a una iglesia así, me arrodillé, clamé a Dios, me arrepentí de mis pecados y yo pude experimentar un cambio interno. Recuerdo ese momento tan especial. Primero somos cambiados de adentro hacia afuera. No es primero lo de afuera y después lo de adentro. Así vive el mundo religioso. En una ocasión miré un hombre que decía ser un gran hombre de Dios. Él decía ser un predicador. De hecho, se nombra ser pastor. Y le anda contando a todo mundo que es pastor. Aparentaba que todo estaba muy bien con su vida espiritual. Siempre con corbata este hombre. ¡Oh, qué maravilloso verlo! Y uno se queda impactado con él. Amén. Pero asombrosas también las palabras que salían de su boca. Pero un día, este hombre lo vieron salir de un tiradero, esos lugares que venden droga. Yo creo que andaba en busca de revelación. Pero así vive el mundo religioso. Y esta es una realidad. Se preocupan más por lo externo, el mundo religioso, y descuidan lo más importante, lo interno. Pero nosotros no somos religiosos, somos alfareros. Y Dios se agrada, mi hermano, cuando tenemos un corazón sano delante de Él. Un riesgo más es que habían dejado de preparar su corazón. Y eso nos habla de que ya no había disposición dentro de ellos, ya no eran personas enseñables. Ya no eran cristianos o personas, podríamos decir, enseñables, moldeables, con las que podían tratar. Qué terrible es tratar muchas veces con personas que no son enseñables.
con discípulos que no se dejan enseñar, que no se dejan moldear, porque ya lo creen, que lo saben todo. ¡Qué terrible es eso! Y la Biblia nos dice que el corazón de ellos se había endurecido tanto como una roca, se había enfriado tanto por dentro, lleno de arrogancia, que ya no les era fácil aceptar las verdades de Dios. Y ese es un peligro en la que cristianos pueden caer, podemos caer en ello. Y es terrible trabajar con discípulos así, con pastores mismos que no se dejan enseñar muchas veces. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 18, aquí nos habla de esto diciendo: teniendo el entendimiento entenebrecido, que no capta bien, lleno de oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Muchas veces en nuestras iglesias, escuche bien, se puede estar tratando con problemas morales, porque es algo que debemos de atacar muchas veces. Desde el púlpito constantemente estamos predicando sermones de vivir en integridad, de vivir en santidad, de agradar a Dios, cosas que se predican, de dejar algún pecado, pero el problema muchas veces está en el corazón de algunas personas que no han cambiado. Están duros por dentro, fríos por dentro. Y ese es un peligro, un riesgo que cometen muchos cristianos y que la mano de Dios no se vea sobre sus vidas. Leonard Ravenhill, un gran hombre de Dios, dijo estas palabras: el arrepentimiento es dejar el pecado que ha hecho antes y mostrar en un duelo sincero el no querer hacerlo más. Yo estoy agradecido por los pastores que nos predican verdades de Dios, que nos dicen, mi hermano, qué hacer y qué no hacer. Yo estoy agradecido por ellos, que confrontan nuestros pecados, que confrontan nuestras carnalidades, mi hermano, y gracias a ellos nos encontramos aquí esta mañana. Volviendo a nuestro texto, esto es lo que exactamente estaba haciendo Samuel aquí. Él les empieza a dar un aviso al pueblo de Israel de arrepentimiento para no ser derrotado por los filisteos. Ahora, el error es creer que muchas veces, mucha gente cree que no hay problema el vivir así. El vivir dándole rienda suelta a su carnalidad, de escuchar y no obedecer. Eso no es para mí, eso es para mi hermano que está aquí a la izquierda o a la derecha. Dios es misericordioso y entiende mi necesidad, sabe lo que estoy viviendo, lamentándose a sí mismo, pero se olvidan de que Dios es justo y ama la santidad. Por eso Samuel les dice: si quieren ser librados, deben volver su corazón a Dios, quitar esos dioses ajenos y preparar sus corazones. Esta fue la tarea de Samuel. Era inspirar al pueblo de Dios a cambiar, a que hubiera un arrepentimiento sincero en sus corazones para que Dios se pudiera mover para ellos. No sé usted, pero yo quiero ver la mano de Dios en mi vida. Quiero hablar por unos momentos, en segundo lugar, acerca de las señales de volver a Dios. Y el arrepentimiento es un cambio de acción. El arrepentimiento involucra alejamiento sincero del pecado para servir a Dios. Y eso es lo que yo quiero animarle en esta mañana, a que viva Dios con todo su corazón. Así que si realmente estamos en serio esta mañana en querer que Dios se involucre en nuestras vidas, tendremos que hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Escucha bien, aquí nuestro texto nos describe 4 cosas que nos van a ayudar a volver a Dios, estar enfocados en lo que es correcto y lo que agrada a Él. La primera de ellas fue su obediencia. ¿Cuántos saben que la obediencia es muy importante? Aquí en el versículo 4 nos dice que los hijos de Israel quitaron a los Baales y al Astarot y sirvieron solo a Jehová.
Ellos tuvieron que deshacerse de aquello, mi hermano, que estaba mal ante los ojos de Dios. Entienda esto. Pero no nada más eso, sino también hubo una transformación interna, una transformación en sus corazones. Yo disfruto mucho mirar a gente que está siendo transformada por el poder de Dios. Cuando sus corazones están siendo cambiados, transformados, su rostro empieza a ser otro, sus decisiones empiezan a ser otros. Oh, yo disfruto mucho cuando hay cambios de corazón. Y eso es lo que produce la obediencia a Dios. Hay integridad. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, estas palabras muy fuertes, diciendo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, aquel que vive en obediencia. No solamente porque se viste bien, no solamente porque habla muy bonito, sino aquel que obedece. Dios se agrada de eso. Y esto nos dice que la obediencia no es otra cosa que someterse a la voluntad de Dios y ponerla por obra. Lo tremendo de esta historia que estamos leyendo en Primera de Samuel es que escucharon al hombre de Dios y dejaron de confiar en la idolatría. Hace años atrás tuve la oportunidad de poder ir a Israel. El pastor Mitchell hace una invitación siempre, cada año, de poder ir a Israel. Y tuve ese privilegio de poder estar ahí unos días. Y él nos llevó a un lugar donde había unas ruinas. Yo recuerdo, estaban las ruinas ahí de toda clase. No sabía lo que era, todavía no nos explicaban. Y de repente ahí mi esposa empezó a tomarme fotos y empezaron gente tomándose fotos. Y el pastor Mitchell solamente mirando ahí todo lo que estábamos haciendo y se empieza a reír de todos. Y estábamos recargados así tomándonos fotos en ruinas, pero con figuras genitales. Y ahí estaba el pastor Mitchell diciendo: ¡hey! ¡Qué bien se ven! Y en ese tiempo, mi hermano, los Baales y Asterot eran figuras inmorales. Y otras simbolizaban riqueza, simbolizaban poder, amor al dinero. Ahora esta es una realidad. La falta de obediencia le hará hacer locuras en la vida, así como ellos que empezaron a adorar figuras inmorales, genitales, y ahí los tenían adorando. Amén, es vivir desconectado de los planes de Dios. Ahora la obediencia los llevó no nada más a un cambio interno, sino que también los llevó a un cambio externo. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos experimentado desde el momento en que nos salvamos y empezamos a ser bombardeados, a recibir verdades de Dios, del cielo, impartidas por nuestros pastores. Gloria a Dios por ellos, que siempre nos están predicando verdades de Dios y son impartidas a través de sus vidas, donde ya no somos los mismos de antes. Gloria a Dios por ello. Una segunda señal fue su confianza en Dios. El versículo 5 nos dice que Samuel dijo esas palabras: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Estas palabras causaron confianza. Una confianza aquí que aún tenían la oportunidad de ser aceptados por Dios. De que los planes de Dios para sus vidas aún estaban vigentes. Qué tremendo esta mañana es confiar en un Dios que tiene planes grandes para nuestras vidas. Que Él una y otra vez nos está empujando a creer en Él. Donde Él nos dice: yo tengo planes para ti. Planes de bienestar y no de mal. Y este era el mensaje de Samuel hacia el pueblo. Diciéndoles: Dios no se ha olvidado de ustedes. ¿Cuántas veces escuchamos esto desde aquí arriba? Dios no se ha olvidado de ustedes. Sea por lo que estén enfrentando, Dios no se olvida de nosotros. Nosotros muchas veces somos los que nos olvidamos de Dios. Y les dice: pero si vuelven a Él,
serán libres de esa derrota que inunda sus mentes. Muchos de nosotros estábamos así, sin esperanza. Muchos de nosotros estábamos hundidos en vicios, perdidos, cegados a las verdades de Dios, con pensamientos de derrota, sin visión en la vida. Y tal vez usted ha venido a esta conferencia en esta condición. Yo quiero decirle que usted está en el lugar correcto, porque Dios está en este lugar y le está diciendo: no he terminado contigo. Porque nuestros líderes nos inspiran a soñar más. Nuestros líderes, nuestros pastores nos empujan a creer en Dios por cosas grandes con ayuda de Él. Isaías 55, versículo 8 nos dice estas palabras: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios desea, mi hermano, que confiemos en Él. Dios desea que descansemos en Él. Sí, conoce nuestras cargas, conoce nuestras dificultades que tenemos en nuestras ciudades con las congregaciones. Pero qué tremendo es poder que Él nos dice: solamente sigue haciendo mi voluntad y yo te voy a ayudar. Dios desea que confiemos en Él. Una tercera señal, aparte de obedecer y confiar, fue que reconocieron y confesaron su pecado, y eso nos habla de una muestra de humillación. Versículo 6 nos ilustra que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y es interesante esto, un comentarista habla acerca de esto diciendo que derramaron sus corazones en arrepentimiento delante de Jehová, y salieron así del mismo corazón lágrimas que derramaban en el suelo y que no podían volver a recogerse. Imagínense ese cuadro. Estaban ahí arrodillados y lágrimas cayendo por arrepentimiento en humillación. Y Proverbios 28:13 nos habla de esto, diciendo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Va a experimentar la mano de Dios desde el momento en que empieza a haber arrepentimiento. Ahora, esto es algo que podemos experimentar usted y yo si nos rendimos a Dios y reconocemos, mi hermano, que somos falladores, que somos humanos, que tenemos una batalla infernal muchas veces aquí adentro. La Biblia lo dice: no hay justo ni aun uno. Pero qué tremendo es que tengamos una disposición de abandonar el pecado y no volverlo a recoger. Por último, y algo muy tremendo, es que aceptaron al hombre de Dios. Qué tremendo es aceptar al hombre de Dios, a nuestros líderes, a mi pastor, nuestro líder. Versículo 6 nos dice que Samuel juzgó a Israel y empezó a liderar al pueblo. Oh, cuánta gente batalla con esto. Pastores mismos tienen esta batalla infernal aquí adentro, que no pueden aceptar el liderazgo. Y esto es algo muy tremendo cuando la iglesia acepta a su líder y se deja guiar por él. Esto me recuerda claramente a mi pastor cuando él tomó el liderazgo aquí en México. Yo tenía, cuando él tomó ese liderazgo, yo llegué a la iglesia y ya tenían 3 años aquí. Y la iglesia enfrentó algunos daños años atrás. Conocemos esa historia. Había desconfianza ante el mismo pueblo de Dios. No sabían en qué confiar. ¿Cuántos daños hay cuando hay una división, mi hermano? Habían sufrido grandemente muchos corazones, pero hubo un hombre que se entregó en ayudar. Hubo un hombre que se preocupó por el bienestar de una iglesia y por el compañerismo en México. Y esto fue lo que Samuel hizo con el pueblo, se entregó. Y la gente empezó a confiar en él, a punto que reconocieron aquí la necesidad de un buen guía. Qué maravilloso reconocer eso. Necesitamos un buen guía. Y la gente aquí lo reconoció, que dirigiera al pueblo,
que intercediera por ellos en contra de sus enemigos y hacía sacrificio por ellos para librarlos de cualquier peligro. Doy gracias a Dios por mi pastor. ¿No le da gracias a Dios por su pastor? Que los libra del peligro, y es lo que hace todo líder que ama a su gente. Hemos visto cómo el pastor Mitchell se ha entregado, mi hermano, hasta el día de hoy, en su ancianidad, entregado, predicando. Oh, mi hermano, no para porque ama a su gente. Ama hacer la voluntad de Dios, a lo que Dios le llamó a hacer. Y cuántos líderes más, mi hermano, que aman a su gente. Y nuestro líder en México que se ha entregado en traer restauración y sanidad. Él lo ha dicho muchas veces, incluso ha llorado aquí delante de nosotros, y no para que tengamos lástima de él, nada de eso, sino porque es una batalla real que se ha dedicado horas y horas, mi hermano, de estudio buscando la mente de Dios para traer sanidad. Yo no sé usted, pero yo puedo decir que tengo al mejor pastor del mundo. Sí, mi hermano, y estas fueron las señales que tuvieron el pueblo de Israel al volver a Dios, un profundo arrepentimiento, y eso es lo que Dios desea que hagamos cada uno de nosotros. Quiero hablarle por último, la inspiración produce victorias. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos desean victorias en sus vidas? Porque la inspiración es lo que produce. Cuando vemos un buen ejemplo, produce inspiración. Produce, mi hermano, que podamos seguirlo. Nos motiva a creer que están haciendo las cosas correctamente. Y eso nos va llevando a victorias tras victorias. Y aquí nuestro texto termina hablando de que Dios escuchó la oración de Samuel, del líder. Y es aquí donde lo sobrenatural se desata y el poder de Dios entra en acción. ¿Cuántos desean eso? Porque Dios se mueve en la vida de hombres. Y un pueblo que busca a Dios con todo el corazón. Versículo 10 nos dice que mientras oraba y hacía sacrificios, comenzó la batalla. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y obtuvieron la victoria. Aquí una enseñanza muy tremenda, muy poderosa. Entienda esto: si queremos que los milagros de Dios se involucren en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, necesitaremos primeramente volvernos a Dios con todo el corazón. Ponerlo a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Rendirnos por completo a su voluntad y aceptar el liderazgo de nuestros pastores. Sí, mi hermano, 4 cosas. La Biblia nos enseña en Hebreos 13, versículo 17, estas palabras: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Gloria a Dios por nuestros líderes. Ahora, esto es lo que hemos visto durante estos últimos años, mi hermano. Puedo hablarle de esto con toda confianza. Dios moviéndose en la vida de un hombre que ha aprendido a tocar el corazón de Dios. Y gracias a eso, yo puedo decir que la iglesia en Nogales y el compañerismo en México hemos experimentado el poder de Dios, librándola de derrotas. Porque así se encontraba años atrás. El diablo entró y causó estragos, mi hermano, divisiones. ¿Cuántos quedaron atrás? Y el diablo disfrutando eso. Pero hubo un hombre que tocó el corazón de Dios y empezó a traer sanidad y restauración al pueblo. Yo creo que lo mejor está por venir. Dios quiere darnos victorias en nuestras ciudades. Sí, mi hermano, Dios está muy en serio en eso. Pero Dios está buscando a hombres, una iglesia que lo busque con todo el corazón. En la Biblia encontramos historias donde vemos el poder de Dios dando victorias a su pueblo al volverse a Él. Josué cuando conquistó Jericó, Elías en el monte Carmelo al clamar a Dios por ayuda, mi hermano, diciendo: respóndeme Jehová, para que este pueblo, tu pueblo, sepa que tú eres el Dios. Y que vuelvan el corazón a ti. Y entonces ahí cayó fuego del cielo. Esto sucede, mi hermano,
cuando nos rendimos a Dios. Dios pelea desde el cielo dándonos victorias tras victorias una y otra vez en contra de nuestros enemigos. Enemigos espirituales muchas veces que querrán frenar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero qué tremendo es tener el respaldo de Dios, que lucha por nosotros. Mire lo que hizo Samuel al ver la respuesta. Hizo algo que cada uno de nosotros debemos hacer. Honró a Dios el resto de su vida. Y esto no sé a usted, pero esto a mí me inspira. Que honró a Dios, le dio la gloria a Él. Versículo 12 nos dice que tomó Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Estas son palabras que podemos declarar usted y yo, honrando a Dios día a día en acción de gracias, dándole gracias a Él por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a hacer. Por ejemplo, en nuestros ministerios, ¿cuántos están agradecidos de lo que Dios ha hecho en su ministerio? En nuestras congregaciones, en nuestros matrimonios, mi hermano, hasta aquí nos ayudó Jehová. En nuestros trabajos, cada conferencia, Señor, gracias, hasta aquí nos has ayudado. Esta piedra simbolizaba un monumento. Conocemos esto, algo que debemos hacer usted y yo continuamente. Simbolizaba recordar las victorias del pasado, confiando en el poder omnipotente de Dios que iba a actuar en nuestro presente, y no nada más eso, también en nuestro futuro. La Biblia nos dice que esto fue lo que hizo David, un joven valiente que enfrentó leones, un joven valiente que enfrentó osos y los venció, y esa fue su motivación para derribar en un futuro al enfrentarse al gigante Goliat. Porque su confianza estaba en que Dios le iba a ayudar una vez más. Así que esta mañana usted tiene esta gran oportunidad, escuche bien, de volverse a Dios. No nada más que sea un sermón más. De volverse a Dios, cambiar de corazón. Yo no conozco su corazón, pero Dios sí. Y experimentar esas grandes victorias de parte de Dios y poder decir, mi hermano, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estas han sido palabras que he aprendido a través de los años y que han inspirado mi vida al escucharlas de mi pastor a través de los años. Año tras año él ha dicho: hasta aquí nos ayudó Jehová. En cada conferencia dice: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y yo he visto cómo Dios lo ha usado, cómo Dios lo ha bendecido. Y no nada más personalmente, mi hermano, sino también las iglesias que ha pastoreado, su liderazgo. Oh, mi hermano, y eso a mí me motiva, me inspira a seguir sus pasos, a creer en ese hombre, o a seguir haciendo lo que es correcto. Porque eso es lo que causa la inspiración. ¿Qué tanto inspira usted, pastor, a su congregación? ¿Qué tanto confían en usted? Ellos pueden ver en usted que es un hombre que ama a Dios, que está sometido al liderazgo, que tiene un corazón recto delante de la gente y delante de Dios. La gente no es tonta, se da cuenta de esto. Y lo empiezan a impartir. Una mala inspiración causa, mi hermano, destrucción, división. Pero qué tremendo es que una buena inspiración causa sanidad y restauración y victorias. Aquí hay muchos jóvenes en esta conferencia. Y me encanta la conferencia de abril y marzo. Esta conferencia hay parejas también de jóvenes. Y Dios está levantando una nueva generación. Yo soy parte de esa nueva generación, donde vamos siguiendo los pasos de nuestros líderes, de estos hombres que son maestros, que nos deben de inspirar siempre y nos inspiran a ser mejores, a creer por cosas grandes, porque conocemos su historia, hombres de experiencia, y nos empujan a creer. Y aquí hay una nueva generación. Y qué tremendo es que podamos confiar plenamente en estos hombres. Termino con estas palabras. Un hombre dijo: ¿qué es ser un maestro?
Hablando de maestro, hablando de un líder, hablando de un pastor. ¿Qué es ser un maestro? No es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno para que dé lo mejor de sí mismo y descubra lo que ya sabe. Aquí Samuel, mi hermano, inspiró a un pueblo a ser guiados por él, hablándoles, diciéndoles lo que deberían de hacer, lo que les convenía hacer, en hacer cambios internos, en apasionarse por Dios, como en esta conferencia nos han predicado, que nos apasionan más las cosas de Dios, nos conectan a Dios, y eso los llevó a experimentar el poder sobrenatural de Dios, dándoles victorias y victorias sobre sus vidas. ¿Cuántos desean victorias? La pregunta que yo le hago para terminar: ¿qué tanto acepta usted a su pastor? ¿Qué tanto acepta usted su liderazgo, su visión? Porque usted podrá tener su propia visión y nadie lo puede quitar de ahí. Pero ¿qué tanto acepta la visión de su pastor? ¿O qué cosas son las que le impiden que no se vea la mano de Dios involucrado para usted? Porque pueden ver malas actitudes que separan los milagros de Dios sobre su vida. Y es un buen momento para examinarse. Estamos en esta conferencia para ser restaurados, sanados y encarrilados, mi hermano, porque Dios quiere darnos victorias. El pastor Richard Ruby decía ayer en la noche: hay cosas que tenemos que rendirnos a Dios. ¿Qué cosas son? La Biblia nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, está hablándole aquí a cristianos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Liderazgo que inspira. Eso es todo lo que traigo. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta mañana. Aleluya.